Francia adoptará una polémica reforma laboral sin el voto del Parlamento. Y es que el gobierno francés, según lo informa la agencia AFP, se reunió el día martes en forma extraordinaria para autorizar al Ejecutivo a adoptar una polémica reforma laboral sin el voto parlamentario, informaron varios ministros a la agencia AFP. Los ministros se reunieron a las 14:30 horas para aprobar la utilización del artículo 49.3, 49 numeral 3, por el cual la ley laboral se dará por aprobada salvo que el Parlamento decida censurar al gobierno. Es decir, el voto de censura que puede promover el Parlamento trataría de ser contrarrestado con esta ley aprobada por el gobierno, que busca huir del voto parlamentario porque sabe que no tendrá la aprobación. Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto importante del mandato del presidente François Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia en 2012. Desde el 9 de marzo, sindicatos de asalariados y de estudiantes organizaron media docena de manifestaciones nacionales, algunas de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con la policía. Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de diputados de izquierda indicaron que no votarían en favor del texto, dado que sin ellos no tendría mayoría, ya que la izquierda domina el Parlamento francés. El gobierno decidió recurrir al artículo 49.3 de la Constitución que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría requerida en la Asamblea. Reformas económicas que implicaban un paquete de ajustes que no apoyaba la mayoría dentro de la Asamblea, porque a pesar que es de izquierda y François Hollande es de izquierda, es socialista, no siempre tiene el apoyo de un parlamento que en este caso y con esta ley tiene en contra y buscará de alguna manera huir del voto parlamentario. Pero si el parlamento aprueba una resolución en contra de la ley, tendría que evaluarla François Hollande y ya no tendría escapatoria de un voto que obviamente bloquearía la ley, podría censurar al gobierno. Los diputados de la oposición de derecha y de centro, el LR y UDI, los partidos que dominan allí el parlamento de derecha y de centro, han preparado ya una moción de censura al gobierno en caso del recurso al artículo 49.3 para hacer adoptar la ley laboral. Afirmaron el martes los jefes de las dos bancadas, quienes son Christian Jacob y Philippe Villiers. Lo más resaltante aquí es que si esa moción de censura se aprueba, junto con una resolución en contra del recurso impuesto por el gobierno de François Hollande, la ley quedaría sin efecto y no podría aplicarla, haciendo que el gobierno se vea en la obligación de aceptar el voto parlamentario, que obviamente bloquearía la ley. Esta reforma, cabe destacar, contra el mercado laboral, ya que impone más flexibilidades a las empresas para incrementar los despidos si así lo evalúan. Entonces, esto, aparte de contraer el mercado laboral, y puede disminuir incluso la capacidad laboral productiva del sector público en el Producto Interno Bruto del país, puede aumentar el desempleo e incluso la deserción estudiantil en los jóvenes que buscan empleo pero que tienen menos posibilidades por una tasa muy alta de desempleo en la población joven, que es más alta que en la población regular en Francia, por lo cual la ley no tiene apoyo por este motivo, ni siquiera por parte de la sociedad civil ni por la mayoría izquierdista del Parlamento, que está en contra de una ley aprobada por un mandatario de izquierda como lo es François Hollande, un mandatario socialista, pero que al aprobar esta ley o al tratar de aplicarla introduciendo este recurso que podría ser censurado y bloqueado por una resolución que se aprobaría junto con la moción de censura, entonces pareciera que no está comportándose como un socialista François Hollande. En este caso esto le resta apoyo nacional, de manera tal que por estas intenciones y esta ley que busca aprobar a través de la introducción del recurso del artículo 49.3 en Francia, se podría hablar de que esto le resta capital político a François Hollande, a quien le queda poco tiempo en el mandato. Esto obviamente afectaría sus posibilidades o reduciría sus posibilidades de una reelección si así lo considerara. Pero aquí vemos como Hollande se arriesga al reformismo en el sector laboral, es decir, una política muy delicada. Eso podría costarle mucho capital político, pérdida de apoyo nacional y obviamente menos posibilidades para una reelección cuando termine su mandato. De hecho, este es uno de los últimos proyectos importantes del mandato del presidente de Francia, país que se niega a una reforma laboral impuesta por un mandatario que no tiene el apoyo de nadie para esta reforma, ni siquiera del Parlamento y mucho menos de la sociedad civil.